Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo confesar que tengo una gran satisfacción. Hace un tiempo, del año pasado, que no está con nosotros, ha estado varias veces, un gran argentino, un embajador que nos representó magníficamente en todos los lugares, estuvo en varios. Estuvo en Perú, estuvo en Praga, estuvo en Dinamarca, estuvo en España, en varios lugares más. Pero además, 20 libros, muchos de los cuales han sido traducidos a distintos idiomas. Me refiero al querido embajador y gran amigo, que es el doctor Abel Posse. Querido doctor, gran gusto de que esté hoy con nosotros. Muchas gracias. Embajador, usted elija el tema que le parezca mejor, pero yo creo que no podemos negarnos a emitir opiniones sobre lo que está pasando, lo que estamos viviendo, lo que ocurre en nuestro país y quizá en el mundo. Esto ya dejo a su criterio. Total libertad, usted ya sabe que hay un... No, me pregunta porque yo creo que estamos viviendo un momento de esperanza, pero sin entusiasmo. ¿Por qué? Porque venimos de una desgraciada vía política, un momento que fue inédito para la Argentina, llegar al hambre en las calles, el hambre real, el hambre que no se puede solucionar y el hambre en los niños. Hemos llegado a una caída que es gravísima en lo social, en este aspecto, social, en la vida de los argentinos. Pero también hay otra caída que es espiritual nuestra, es una caída... como estado de ánimo, dice usted. Sí, no, como país creador, como país poderoso. Tenemos una política bastante destructiva, el hecho de la grieta nos dejó muy mal y nos sigue dejando mal, todos son críticas y los elogios, los mismos que deberían elogiarse, saben que tampoco puede haber elogios porque no hemos dado todavía no hemos dado en la tecla. Y para colmo tenemos una deuda gigantesca, enorme, que se produjo en tan poco tiempo como una desgracia para mucho tiempo. Y esto es muy feo. Y yo diría que aquí tendríamos que tener una gran prudencia porque el dinero de la deuda también es el dinero que va a poner el acreedor, ¿no es cierto? El acreedor aceptó y va a aceptar si se dialoga que las condiciones de posibilidad de pago de la Argentina son remotas, pero Argentina va a pagar y pagó siempre, pero tiene que aclarar el camino de este pago. Hoy, hablando con unos amigos al mediodía, yo les decía que curiosamente no nos ocurrió nunca que tanto el acreedor, que en este caso fundamental son potencias europeas y sobre todo Estados Unidos, que dio su venia con mucha decisión, tanto el acreedor como nosotros que necesitamos dinero, vamos a formar una unidad extraña que tiene la posibilidad de, usando el dinero que nos prestó el acreedor, que nos apoyen para ir evolucionando hacia un desarrollo de nuestro país en la producción, en todos los campos. Para los países europeos y sobre todo para Estados Unidos, en este momento en que América Latina está en un momento gravísimo. Gravísimo. Lo de Chile no se sabe, va a terminar en una asamblea, quiere decir que eso fue una revolución, porque no fue solamente, es verdaderamente una cosa muy grave. Este es el momento también, viendo lo de Venezuela, lo de Colombia, lo de Ecuador, lo de Bolivia mismo. México mismo anda con algunos problemas. Argentina puede ser un país muy útil para Europa y para los que defendemos esta sociedad occidental, sin entrar en lo político-social. Sí. Porque nosotros el peronismo ha sido una fuerza social importante, es un social cristianismo. Bueno, aprovechar la oportunidad para hacer un viraje aprovechando esa enorme cantidad de dinero, que el acreedor comprenda que tiene que ponerlo de buena voluntad y con facilidades, porque si no Argentina no va a poder pagar y como decía bien Kirchner, el muerto no paga, ¿no? Así estamos en una situación que no es clara. Eso quise decir para decir que está el entusiasmo de que a ver si salimos de este pozo y vamos a la Argentina que fue la Argentina donde se podía vivir, donde el sueldo te permitía... Teníamos el orgullo de ser argentinos. Del orgullo de ser argentino y que
La gente no envidiaba al estanciero porque tenía tanta plata, tenía su sueldo, educaba a su hijo, tenía su casa, Exacto. alquilaba la casa si era necesario. Se perdió la vida mínima del Así es. pueblo argentino y la vida de la clase media. Entonces, estamos en una recuperación que es social y política y económica y depende de una negociación que ojalá se haga bien. Y en muchos casos no solamente la gente de abajo, sino también los dirigentes de una falencia educativa tremenda. Usted Claro. que estuvo a cargo 10 días o 12, porque no coincidió en algunas cosas, en el gobierno de la ciudad. Así es. Conoce bien, y sin educación y sin cultura no se puede crecer y no se Claro. puede desarrollar uno. Y no puede haber cultura si los chicos llegan a los 14 años desnutridos, ¿eh? Efectivamente. Acá el problema es doble. Primero, que no se mantuvo en los que podían haberlo hecho un nivel cultural como el que tuvo la Argentina siempre. Así es. La formación política ya no se hace en los partidos, donde se aprende mucho de los viejos y de los que están actuando. Y es una cosa un poco de tirar a la Bartola las cosas políticas, ¿no? Como sentimientos y no como realidades a cumplir. Así es. Y esta política sentimental de repente opina y vence o no vence, pero de todas maneras estamos en un plano muy flojo de la calidad política argentina. Bueno, esto es lo que yo veo. Ahora veo con mucha esperanza, porque cada vez que veo el mapa y veo el río Uruguay, el Paraná, los Andes, las pampas infinitas, el norte, el sur. Corriente con 3 países, Claro, limitando. somos como un lelo que le regalaron una Ferrari de esas de 16 cilindros y no sabe poner la llave afuera para abrirla. Así que el país nos excede, y nos excede en la historia también. Es el país de San Martín, de Belgrano, de Irigoyen, de Perón, de Roca, de Frondizi. Y de Frondizi. Y bueno, este país que tiene esos enormes creadores de progreso, ¿cómo es posible que estemos tan parados? También el institucional, creo que con Raúl Alfonsín hizo un buen aporte. Gran hombre, sí. Sin desmerecer a nadie, Ilia. No, y además no es enumerativo, yo digo señalando algunos. La riqueza Totalmente. histórica argentina. No estamos a la altura de eso. Y yo creo que hay que volver entonces a crear el camino. Es una cosa muy interesante, como el otro día estaba comparando lo que pasó en Alemania después del desastre. Después del desastre no había vida, ni en Alemania, ni en Italia. Toda Europa estaba arrasada por una feroz guerra. Y Alemania, la mitad estaba ocupado por el Ejército Rojo. Y bueno, se rehicieron. Pero pasó una cosa muy interesante para nosotros, que también tenemos dineros en deuda. A los alemanes no le pidieron que paguen la deuda, dieron el dinero para que crezca Alemania, para que crezca Italia, para que crezca, en fin, toda Europa, incluida Inglaterra. Y entonces se quedaron después con que esa habilidad del prestamista, no de endeudarnos y tener que pedir que poder pagar el año que viene o no, como nos está pasando a nosotros, le adelantaron y crearon en Europa un paraíso. El mejor momento de la vida política del siglo pasado fue después de la guerra, en el 60, digamos, en el 50 al 90. Y fueron años maravillosos. Nosotros estamos en un camino que tienen que comprenderlo nuestros acreedores. No es fácil porque tenemos un pasado bastante dudoso de inconductas. De incumplimiento. Y de incumplimientos, pero hemos pagado. Somos al final pagadores. Amenazamos con el default, pero después... Claro, yo espero que... La amenaza del default es un grave problema, porque si uno le dice a alguien que le debe y que aceptó de buena voluntad mandar 57.000 millones... Nada menos. Nada menos. La préstamo más grande que hizo el Fondo Monetario. Sí, sí. En el origen de la Argentina hicimos un préstamo parecido que mandó a la quiebra al banco más grande de Europa, a la Baring Brothers. Así es. ¿Se acuerda usted? Sí, sí. Fue con Rivadavia, creo. ¿Qué le parece? O sea, tenemos una carrera difícil, pero tenemos una riqueza tan grande en todo. Eso le iba a decir. Bueno, y ahí pasa, nos va bien con el cereal, pasamos 2 años tremendos que no había buena cosecha,
y saltamos a un tercer año en que había 140 millones de toneladas para exportar. Así es. Pero y otra cosa, doctor querido. Mire, embajador, yo sostengo siempre acá que el que resulte presidente de la nación tiene una gran ventaja, a pesar del trabajo que significa, de las responsabilidades que se asumen, etcétera, estudiando los temas y preparándose, y sobre todo rodeándose de un equipo de gente capaz. Yo, en menor escala, como yo le dije alguna vez a usted y varias veces, cuando me tocó el honor de gobernar mi provincia, yo dije, no me importa la militancia, me importa la capacidad y honradez. Y creo que logramos. Profesores míos fueron ministros en ese momento. Si usted rodea un equipo en serio y hace las cosas bien, pensando no cómo llega a las 12 de la noche el día que vive, sino posteriormente, a mediano y largo plazo, nosotros tenemos que andar mucho mejor. Porque estamos en la pelea pequeña, en la cosa chica, sí, en este quiere superar al otro, el otro a este. Tenemos que pensar que somos argentinos. Claro, ahora tendríamos somos 43 millones de argentinos. Que estar en otra cosa, estar, como usted dice, unidos en una gran construcción. En una gran construcción. Y no seguir con el asunto de la grieta, que vos sos bueno, que yo soy malo, que vos robaste, que yo no. Todos fuimos responsables de lo que nos pasó. Pasó como un mal sueño. Y ahora tenemos que nosotros emprender la tarea de la Argentina. Somos deudores de un país maravilloso. Exactamente. Teníamos todo. Fíjese que ahora no más, ahí no más. En la época de un presidente que fue mal sacado del gobierno por los militares, que fue Humberto Ilia. En la época de Humberto Ilia, la desocupación en Argentina era el 4%. Exactamente. Un chico que conseguía un puesto para ganar el sueldo mínimo, alquilaba un departamentito, una pieza, se iba a vivir con la novia y creaba una familia. Así es. El jubilado podía vivir de su sueldo perfectamente, de su sueldo, de su pensión perfectamente. Sí, de lo que percibía. Usted lo veía en el café leyendo el diario a la mañana como un... Y con Cambió todo el tono de la vida argentina. Y los ricos vivieron muy bien con la riqueza, el país evolucionaba. Ahora lo que yo no entiendo es cómo se nos cayó todo encima. Con una gran libertad. Yo tuve la suerte, cuando me tocó representar al país en Costa Rica, donde hay un cuarto poder que es el Tribunal Supremo de Elecciones, el doctor Ilia fue a una elección presidencial como representante por la OEA. Y se va a vivir 28 días. Así que hablé tanto con él, aprendí mucho de él, porque era un hombre con una gran cultura, con gran conocimiento de los temas y con profunda convicción de espíritu argentino, diremos. Absoluto, y el coraje que tuvo. Un coraje bárbaro. Norteamérica, cuando sacamos el tema del petróleo del programa norteamericano para quien nosotros fuimos una especie, a un principio de nacionalismo, y Ilia le mandaron a Harriman, que era el embajador más duro que tenía Estados Unidos, que todavía vivía, era muy viejo, es el que habían usado en la guerra Roosevelt para negociar con Stalin, nada menos. Y a Harriman, él, mire, le dijo, yo sé todo lo que usted me dice, de ninguna manera. Nosotros tenemos una línea política que es mi programa de gobierno en relación al petróleo nacional, ¿no? El doctor Blanco. Y después vino Rockefeller, no sé si se acuerdan. Claro. Que también le hizo lo mismo. Exactamente. A Rockefeller vino amenazador, que si ustedes no hacen esto. Y él le dijo que no, que tenemos un gobierno nacional, con un programa nacional, con gente que está dispuesta a esto, y que somos tantos, no somos la mayoría infinita del país. Y otra cosa, embajador querido, él estuvo viviendo con una gran humildad. La casa de Cruz del Eje se la regalaron los amigos, acá había en un hotel. No cobraba No, pero con una gran humildad y una gran honestidad. Yo creo que la gente lo que pretende de la dirigencia política es eso, capacidad y transparencia, honestidad. La gente está cansada de gente que participa en política para beneficio personal y no para servir al prójimo. Público. Es el caso. Este es el tema. Es difícil todo esto, ¿no? Porque estamos en una enclave que es decisivo. No podemos fallar esta vez. No, tendríamos que ponernos de acuerdo, es decir, buscar el consenso. El consenso. Yo al diálogo le doy una enorme importancia y trascendencia. Me pasó en mi propio partido, así que yo por eso le digo que a eso yo le doy una enorme significación.
Y no solamente esto, sino que creo que hay que debatir los temas. Por acá a veces nos Todos encerramos los y decimos, sectores somos tienen que dueños. intervenir en esto, las Claro, instituciones, la prensa misma no tiene que dar tanto pábulo a la pelea, al chimento, a la división aquí, no, la al división contrario, allá. tendría que ser. Hay que soldar con cemento todo y la patria es la que nos llama. Yo digo esto, mi querido embajador, yo le digo, lo que creo que tiene que hacer la prensa, por sobre todas las cosas, Yo creo que es el es dar gran medio. igualdad de oportunidades a todos los sectores y no tener algunas personas que están como abonados a Sí, determinadas. tomar un color político como si se Igualdad de hubieran oportunidades, afiliado. igualdad ante la ley. Por eso la Sí. libertad de prensa tenemos que defenderla a rajatabla como lo establece la Constitución. Sí, pero si el Pero periodista tenemos, no tiene y libertad por parte claro, del dueño, se acaba entonces todo. se terminó. Y Entonces no los hay, que tienen que reflexionar no son se los logra, dueños de los grandes diarios, de los grandes medios, de las radios. Porque si efectivamente. no vivimos en una política que se ve en la televisión y uno termina envenenado. Así es. Porque esto fue mal, lo otro va mal, lo otro se peleó con este. En este momento es un ejército de indios distraídos que se escapan. Tenemos que ser al revés, tenemos que ser un malón criollo que vaya para adelante. Va adelante. Porque esta tierra no merece los gobiernos que estamos teniendo. Mire, las épocas son, muchos casos fueron épocas duras. Y yo me acuerdo que don Arturo Frondizi, por ejemplo, toma dice, hay inconvenientes, son difíciles, pero vamos a transitarlas con decisión y coraje. Y otra cosa fue, no perdamos un solo minuto, que es lo que creo que tenemos que hacer también ahora. Ganémosles tiempo al tiempo, porque está la patria estancada. Yo creo que ese es un poco el esquema que tenemos que sostener. Sí, sí. Saber que tenemos una maravilla y que no la sabemos usar y que esto era un país donde nuestros hijos jugaban en la calle a la pelota, iban al colegio, tenían la señorita maestra, teníamos en las pruebas estas internacionales, sacaban las mejores notas desde lejos en toda América Latina, pero arrimando con el mundo. Tuvimos la escuela de cirugía torácica más importante del mundo, de los grandes, todos los médicos argentinos, empezando por todos, los grandes, Brea, y que llegamos con ellos a hacer una escuela de tal magnitud que, por ejemplo, a Brea en 1920 le invitaron a Bélgica a enseñar medicina del corazón, cirugía del Ahora corazón. que me habla de educación y enseñar esto, yo le digo, me olvidé decir, usted también estuvo en la UNESCO, ¿no? Sí. Es un lugar importante para desarrollar el estudio, el análisis Sí, sí. y el conocimiento. Doctor, ¿y cómo ve en esto? Embajador querido, 5 minutos más o menos nos quedan. Digámosle a la gente qué tendríamos que hacer, ya lo dijo usted, pero de ahora en adelante para ir concretando. Yo le digo cuál es una cosa que pienso. Primero, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en aquellos temas en los cuales coincidimos? Nadie puede discutir lo que necesitamos, la educación, de la salud, de determinados principios. Y dejemos para después discutir aquellos en los cuales no estamos coincidiendo. Ahora lo dejo a usted que con total tranquilidad se exprese. Tenemos un gobierno que está marchando como puede, bien, haciendo lo mejor posible, tirando para adelante, pero no tenemos que alimentarlo nosotros para que todo esto tenga fuerza. Y no es una cuestión ni de izquierda, ni de derecha, ni de rico, ni de pobre. No. Es el saber que todos, porque si los ricos son lo que le pasó al campo cuando tenía una mala cosecha, también la van a pagar ellos. Si los ricos significa el cierre de todas las pymes, también tenemos que inventar algo porque... Habían 850.000 en el país, no sé cuántas quedan ahora. Bueno, este es el tema. Pero estamos destruyendo el propio país. Entonces tenemos no es posible que estemos viendo a ver si se divide fulano de tal otro, si este va o no va, si este que nombraron. Tiene que ser un equipo serio de gobierno dispuesto a gobernar en base a las mejores realidades de Argentina, que es, por empezar, el enriquecimiento del campo, el enriquecimiento industrial inmediato, la solución del problema social tremendo,
Y hay que movilizar el país en las cosas buenas y la gente va. Pero estamos, mientras tanto, como dije al principio, un poco desorientados, porque estamos con esto, pero al mismo tiempo con cierta... Estamos como perplejos esperando que se largue la catarata hacia donde debe ir. Somos en algunos casos excesivamente individualistas. Es decimos, y la maldita costumbre esta que tenemos, que viene el gobierno cuando se va el otro, Sí. ahora si este hizo bien, todo esto. Sí, ¿qué No, viene? la culpa no es mía, sino del otro. Sí, ¿a qué No viene? asumimos, no tenemos a veces el coraje civil de decir también nos equivocamos Claro, nosotros. y si no, no arregla nada. Esto es lo que es. Exacto. Basta, hay que arreglar este agujero. No me importa si lo hice yo, si lo hizo usted. Sí, no importa. La realidad de la vida es la que tiene que guiar al político. Y para que se guíe el político tiene que tener una visión total de la vida, grande, de cómo son los países, cuáles son las realidades, cuáles son las posibilidades y sobre todo tener la grandeza de no usar el puesto público para promoverse, a ver si en el próximo gobierno soy senador y en el otro presidente. Exacto. Este jueguito Y si podemos ser papa, malsano y papa visible, también. malsano y visible, Es cierto. destituye a la clase política ante el ciudadano, sabiendo que es pura ambición. Hay que poner aquí servidores para la patria argentina. Usted que permanentemente o periódicamente está viajando por el mundo, conoce perfectamente bien este tema. Y ahora nos quedan 2 minutos, yo lo dejo que usted le diga a los televidentes, en definitiva, ahora se va por unos meses, pero cuando vuelva, ¿cómo quiere que encontremos al país? ¿Qué tenemos que hacer para encontrarlo en mejor situación? Bueno, desde ya yo pensaba en camiones que lleven comida por todo el Gran Buenos Aires y la ciudad misma, por los barrios, de solucionar el tema de los chicos, pero con energía total. Se está haciendo, así que esto es muy importante de este gobierno. Pero es importante terminar eso bien, volver a la educación. El colegio tiene que ser algo sagrado, no puede ser que el colegio haya caído en una pelea de maestros contra madres enojadas. Hay que volver a la respetabilidad, a la dignidad que hemos tenido. Y hay que saber poner de pie esta máquina que anda sola en realidad, la hemos frenado nosotros. Esta máquina de vivir es que trajo millones de personas a vivir a la Argentina y les fue bien, crearon una vida rica, educaron a sus hijos, algunos alcanzaron a tener posiciones de riqueza. Estudiaron. Y claro, no sabemos usar y no tenemos premios Nobel que consciente. tuvimos también. La cultura argentina, que fue una maravilla, como le dije, aparte de la escuela de cirugía, todas las cosas que dio la Argentina, es el único país de Iberoamérica completa, con todos los países, incluso España y Portugal, que logró dominar el ciclo completo del combustible nuclear. Argentina hizo solo como país, sin ayuda de nadie, en el sur, en Bariloche. Yo me acuerdo cuando vino el presidente de China, Hu Jintao, había dicho que va a estar 2 o 3 días y quisiera ir a Bariloche, dijo. Hu Jintao iba a Bariloche para ir a saludar a la gente del instituto... el que se instaló allí. Sí, el Instituto de Embajador Energía querido, Nuclear. yo le deseo, bueno, nos veremos antes que viaje, pero le deseo lo mejor. Y Dios quiera que los argentinos entendamos de una vez por todas lo que tenemos que hacer. Y a usted que agradecerse de haber recreado un partido democrático en un país donde el más nadie antiguo de la Argentina. No quieren el partido porque hay otros, quieren ser solos siempre todos aquí. Así es. Querido embajador, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted por haberme invitado. Seguimos en contacto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Conoce más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y a ver, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Tengo un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Parece ha sido sumamente claro, ha manifestado sus inquietudes y sus preocupaciones el querido amigo doctor embajador Abel Pose. Yo de todo lo que estuvimos hablando y dialogando, quiero rescatar una cuestión que es fundamental. Si acá no terminamos con el egoísmo, con destruirnos de alguna manera porque no pertenecemos al mismo sector, de decir que la culpa no es de uno sino del otro, indudablemente no vamos a lograr lo que todos pretendemos como argentinos, que al país le vaya mejor. Una política exterior coherente, donde marquemos nuestras posiciones, pero con valentía, con seriedad, sin capiti diminuto, sino tratando de decir, tenemos el orgullo de ser argentinos. Para eso, ¿qué necesitamos? Formar equipos de gran envergadura, de gran capacidad, de cualquier militancia que fuera. Para mí, las ideologías están perimidas y lo que creo en definitiva que tenemos que hacer es estudiar los temas y preparar un proyecto nacional a mediano y largo plazo. Sobre todo inspirarnos en la Carta Magna, donde prácticamente allí está concentrado lo que tendríamos que hacer los argentinos. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muchísimas gracias.